YouTube. Estamos aquí en la presentación y prueba de las motos modelos 2018 de Harley. Y nos vamos a subir aquí a las motos. Aunque no sé por qué todas están sonando. Creo que es por su alarma de presencia. Vamos a probar una de las más grandes ahorita. Aquí ya están todos los bloggers. Miren, aquí está Jorge Stazo, ahí está el Vic, ahí está Armando, aquí está Emiliano Biker. Saludos, banda. Y por ahí también está Saiter, pero no lo veo. Aquí te haces tu registro. Y ahorita nosotros ya tenemos nuestro gafete, entonces ya podemos ir a probar la moto. Esta es la monstruo que nos vamos a subir, amigos. Llegó la expoliínea blanca y cocinas a Home Depot. Lavadora de agua de 17 kilos al precio. Creo que sí se emocionó el que la manejó antes. Bueno, amigos, ya me encendieron aquí la moto, pero tenía el radio a todo volumen. Vamos a bajarle aquí al volumen, porque si no nos van a meter copyright, señores, y no queremos copyright. Sí, ya me había subido a esta, pero esta es la nueva, señores. Esta, diferencia de la que había probado, esta tiene las partes de abajo que te dan una mejor aerodinámica. Creo que hay unas que tienen un pequeño radiador ahí. Definitivamente es de las más grandes de Harley. Wow. Sí, ya me acordé lo que es manejar esta motito. Lo que me gusta de esta es que es muy suave. Y aunque pesa un buen, de las Harley más pesadas literalmente, es muy fácil manejarla. ¿Saben qué le falta a esta moto, señores? Un limpiaparabrisas. Porque no veo mucho hacia adelante porque está todo lleno de agua. Sí se puede ver un poco hacia el frente, pero aquí abajito no mucho, por lo mismo de limpiaparabrisas que no tenemos. Aquí vemos al buen Sazo pasándola todo dar. Sazo, ¿qué tal? Si te ves rudo, Está chida la que trae aquí el hermano Sazo, pero no me gustan tanto los estoperoles. Fuera de eso, se ve muy bien. Creo que esta es la que es convertible, señores. O sea, esta le quitas sus maletitas, le quitas su parabrisas y ya es otra moto. Ahí va el buen Kafka en su Street Triple. Según yo sí era, Se supone que tiene mejor enfriamiento que la que probé. Creo que esta es la más equipada, pero aún así siento que es mucho calor que sale del motor. O sea, y eso que hace frío, que si no, imagínate. Eso sí, vamos comodísimos. Lo que me gusta de estas motos es que incluso puedes arrancar en segunda. ¿Por qué? Porque tiene un torque muy cañón. Obviamente esta no es una moto de ciudad. De hecho, esta es la moto que menos es de ciudad de todo el mundo. Pero digamos que es una de las mejorcitas para hacer touring. O sea, si te vas a ir a Milwaukee, que te vas así en una rodada, esta es perfecta. Pero así para aquí, para la ciudad, no la recomiendo tanto. Si quieren ver el review completo de una de estas motocicletas, vayan a mi canal, ahí la pueden encontrar como Road Light especial. Aunque déjenme decirles que esta no cambia mucho, solamente es más aerodinámica. Tiene ahí algunos extras, pero es básicamente la misma moto. Qué buen motor, señores, qué buen motor. Mucha potencia, señores. Ustedes quieren venir a probar una Harley, vengan aquí a Harley Santa Fe. No en todas las Harley te dejan probar. Si puedes ver más o menos cuánto se calienta. Hay tramitos donde puedes ver cuánto jala. Muy buen tramo de prueba. Definitivamente es muy buena opción. ¿Cuál vas a probar? ¿Tú, Vic? Va. ¿Eres tú, Kafka? Nos pasaste por la izquierda, ¿no? Sí. Bueno, amigos, les voy a enseñar un poquito de cómo está la onda aquí. Vinieron muchos a probar motos. Están casi toda la gama de Harley. Aquí tenemos al buen Armandito. Saluda a la banda, Armando. Aquí tenemos al buen Vic. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Eso es todo. Aquí tenemos casi todos los modelos.
Esta es una de las nuevas, señores. Saludan a la banda. Tenemos la que probamos, señores. Les voy a hacer una toma panorámica. Tenemos todos los modelos de Harley Davidson, señores. Y de este lado, señores, tenemos la camioneta de Monster. Está enorme. Más o menos esta es la altura de mi cabeza. Entonces es un monstruote. Siempre presente aquí en los mejores eventos, señores. Vamos a entrar a la agencia para que ustedes puedan ver un poquito más. A ver qué tal, para que se vengan a dar una vuelta, a ver las motos. Aquí tenemos la nueva, la que nos presentaron al principio cuando llegamos. Varios detalles, el motor nuevo 114. Así como la suspensión, que ya no se ve. ¿Por qué? Porque ahora tiene un monoshock integrado. Quiero que vean esta llantota, señores, gigantesca. Y miren este disco de freno, es como de 320 milímetros. Y el delantero de igual forma, es casi del mismo tamaño. Nada más que es un disco flotante, señores. Miren nada más estas bolitas nos dicen que es flotante. ¿Por qué? Porque el caliper es fijo. Quiero que vean el nuevo foco. Tenemos un faro, como ustedes ya lo vieron, completamente diferente. Tenemos todo el aro de alrededor, que es nuestra luz auxiliar, que va a estar encendida todo el tiempo, más una luz alta y baja, y todo viene en LED. Todo el frente es LED, todas las partes de direccionales, intermitentes, stop, y la parte de atrás también es el LED. Eso también antes era opcional, ahora ya viene completamente de línea, junto con su sistema de alarma y sus frenos ABS. Dentro de la parte de la suspensión delantera tenemos una nueva herramienta que lo que va a hacer es regular nuestro regreso de la moto cuando llegamos a caer algún vado o algún bache. El regreso de la moto va a ser mucho más suave. Anteriormente esta suspensión era suave a la caída, pero no teníamos un regreso, el regreso era más agresivo. Ahora con esta moto todo el manillar va a ser mucho más suave. La misma parte es para la suspensión trasera. El suspensión monoshock que viene aquí me va a dar una estabilidad completamente de todo el cuadro, y dependiendo ya de nuestros viajes que hagamos en carretera con acompañante o maletas de viaje, vamos a poder con esta perilla poder regular la carga que le voy a poner a la motocicleta. Y bueno, aquí tenemos también otro 2018 que de igual forma nos mencionaban que ya tiene otro tipo de llave, un poquito más novedad. En este caso también tenemos el monoshock, pero en este caso no es ajustable, se ajusta con una herramienta que te dan. Y miren, todas las paredes de esta agencia son accesorios, señores. Por eso luego me preguntan, oye, que mi Harley es una chopper y que no sé qué. No, señores, si tú tienes una Harley, no es chopper. Le puedes preguntar a cualquiera de los vendedores, y si te dicen que las Harley soy chopper, te están mintiendo. En realidad son custom. ¿Por qué custom? Porque son motos que se pueden modificar al 100%. De hecho, el mercado de accesorios de Harley Davidson es el más grande de todo el mundo. O sea, cada una de esas cajas es un accesorio diferente para motos diferentes. Hay una caja con unos Screaming Eagle, son escapes, así como varios modelos de filtros. No, que yo tengo mi Harley y que es chopper porque yo sé que es chopper. No, gallo, no es chopper, ¿entiende? De hecho, esta es una Touring. Vamos a buscarla que según ustedes es chopper, pero no vamos a encontrar nada. ¿Por qué? Porque todas son custom, señores, custom. O más bien ese es el término correcto. Obviamente dentro de custom existen varias derivaciones, pero bueno, ese es uno de los grandes errores que comete la gente cuando vienen estas agencias. Dice, y lo primero que hace es preguntar que cuál es este chopper, y errores, señores. Yo siempre se los he dicho, y de hecho nunca lo van a ver en mis videos que yo les diga que las Harley son chopper, todo lo contrario. Y pues vamos allá afuera a ver a quién nos encontramos, señores. ¿A cuál te vas a subir? Quería subirme a la Bad Boy, pero estaba pedida de aquí a 3 vueltas. La nueva, ¿no? Sí, me voy a subir a una Road King. Ándale, muy buena elección. Bueno, amigos, aquí tenemos al buen Saiter, al buen J. Rider. ¿Qué onda, banda motera? ¿Cómo les va? Aquí tenemos un demo de los que están montados para que puedas sentir el sonido, las vibraciones del motor. Está padre. Y bueno, amigos, quiero agradecer a Harley Davidson que nos ha invitado y nos tiene en cuenta para estos eventos muy buenos. Ya conocen las nuevas novedades de Harley Davidson.
para los amantes de Harley. Seguramente les ha encantado lo que vieron. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye. 1, 2